Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, bienvenidos. Estamos de nueva cuenta en otro programa de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Súper, pues hoy vamos a platicar de un tema que lo hemos estado pues un poco incorporando a toda la parte de estos bloques que hemos hecho del programa, pero hoy quisimos hacer uno exclusivo para que dé pie a todos los otros temas que también vamos a estar platicando. Entonces hoy vamos a hablar de la perspectiva de género. Pues entonces cuéntanos, Elsin, un poco de este tema tan trascendental. Claro que sí. Pues mira, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020 que pues el INEGI pues crea estas bases de datos, ¿no? En México viven alrededor de 126.014.024 personas y el 51% de mujeres somos mujeres, ¿no? Pese a ser mayoría, estamos muy lejos de garantizar una verdadera igualdad pues de oportunidades para nosotras, a pesar de tener pues estos ordenamientos jurídicos que hemos estado platicando, ¿no? Y que estos mismos ordenamientos obligan al Estado y a particulares pues a respetar los derechos pues con los que nacemos y sobre todo pues los derechos de las mujeres y hemos también platicado, ¿no? Y es que ¿cuáles derechos de las mujeres? Son los mismos, pero siempre somos más atacadas por ser mujeres o por nuestro género, ¿no? Entonces, los derechos de las mujeres. Y pues bueno, de acuerdo a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, refiere que la perspectiva de género es una metodología que va a permitir identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base pues en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permiten avanzar en la construcción de la igualdad de género. También es bien importante aclarar que en efecto, hombres y mujeres pues somos distintos biológicamente, pero, y bueno, a partir de todo esto, pues conocemos esta parte sociocultural, ¿no? Que pues nos han asignado roles debido a que somos mujeres, somos hombres, pero estos roles, como los hemos estado platicando, pues también marcan muchos estereotipos, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacer la mujer y qué es lo que debe de hacer el hombre? Y estas creencias, pues tradicionales, indican que estamos naturalmente determinados a hacer algo, pero realmente todo esto, pues es algo falso, es algo que no debería de existir, pero que con los años hemos estado pues llevando y llevando y llevando, y pues depende mucho de nosotros el cortar de raíz esa parte, ¿no? Que hemos estado trabajándolo, sí, sí lo hemos estado trabajando, pero pues todavía nos falta muchísimo para pues pues no eliminar al 100% estos estereotipos, pero sí modificarlos, ¿no? A manera de que saber que las pues acciones que tenemos como mujeres, el hecho de, pues, no sé, cuidar casa, ¿no? O estar con la familia, también le corresponde a los hombres, ¿no? Y que por igualdad o por equidad nos toca hacer lo mismo, o sea, 50-50, a lo mejor en algunos momentos a mí me toca ir a trabajar y el papá puede cuidar a los hijos y viceversa, ¿no? Y todos tenemos las mismas oportunidades, tanto de trabajar, de estar en casa, de tener buenos puestos y no nada más por ser mujeres el pues quedarnos con trabajos que también la misma sociedad nos ha dicho, ¿no? O nos ha indicado cuáles son los trabajos para mujeres y cuáles son los trabajos para hombres, ¿no? Entonces, pues cuando miramos esta perspectiva o cuando miramos desde la perspectiva de género, logramos pues entender un poco más las historias de vida de las mujeres y de los hombres y así como su relación o cómo se relacionan entre la sociedad. Y a partir de estos análisis podemos ubicar cuáles son aquellos prejuicios y estereotipos en los que nos hemos desenvuelto a lo largo de nuestras vidas y cómo a partir de ellos pues hemos socializado, ¿no? Nos hemos relacionado con otras personas, tanto de nuestro mismo círculo como entornos o diferentes entornos, ¿no? Pero también podemos ubicar
¿En qué estamos fallando? ¿Cuáles son los errores que han permitido que esta desigualdad siga aumentando? Y creer que los hombres pues tienen este pues nivel de superioridad, ¿no? Que nada más ellos pueden lograr ciertas cosas y las mujeres pues no. Y también de esta forma podemos pues darnos cuenta por qué nos invisibilizan tanto, ¿no? Em, no nos permiten lograr estos cambios importantes que van a impactar en nuestra vida y no solamente en nuestra vida, ¿no? Sino también en la de nuestros alrededores y de esta forma, pues crear pues esta equidad entre hombres y mujeres y liberarnos de estos sesgos que existen, pues de todos estos estereotipos y todas estas creencias falsas que nos han instruido, ¿no? Y bueno, al hablar de género, abordamos un poco el concepto relacional que abarca a mujeres y varones y a la forma en la que se relacionan, aludiendo a a una construcción social, cultural que se da a partir de las diferencias sexuales entre unas y otras. Inicialmente, en algún momento platicábamos, ¿no? Sobre qué era el género, pero bueno, el género como un concepto teórico surge desde estos pues ámbitos militantes feministas y posteriormente académicos justo para analizar las desigualdades entre varones y mujeres, dado que hasta este momento se justificaban y legitimaban, lo siento, Legitimaban. eso, legitimaban a partir de las diferencias biológicas entre unos y otros. Entonces, la perspectiva es una mirada, es un lugar desde donde podemos nosotros observar y observamos haciendo a otros qué cosas, ¿no? Qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal. Y cuando decimos que el mirar con una perspectiva de género, hablamos de una forma de ver las relaciones entre las personas para distinguir la diferencia de género, cómo habilita o restringe maneras de ser en la sociedad, cómo también nos permite analizar que estas representaciones sociales, los perjuicios y los estereotipos cambian respecto a los diferentes contextos sociales que vamos conociendo, ¿no? Y podemos decir que el concepto de género abre, o sea, nos va a ayudar y nos va pues, a cuestionar las verdades absolutas que muchas veces, pues, hemos naturalizado, ¿no? Las desigualdades entre hombres y mujeres. Y pues también esto es gracias a el poder, el poder cuestionar es gracias también a todas estas ciencias sociales y a las teorías de género que espero en algún momento podamos como desarrollar un poco más este tema eh, y que nos permite reconocer las diferentes configuraciones sociohistóricas y culturales del género y así pues superar el determinismo biológico. Entonces, a grandes rasgos es esto, es como una introducción a la perspectiva de género. Es muy amplio este tema. Nosotros pues lo conocemos, pero y un programa no nos bastaría, ¿no? Pero pues prácticamente eso es como contextualizando el tema. Sí, porque cuando hablamos de esto y nos ha pasado cuando damos las capacitaciones o cuando empezamos a dar las asesorías con las víctimas, es importante hacer como una especie de inducción a estos temas, porque al final es lo que vamos a ir arrastrando, ¿no? Es lo que nos ha pasado con los casos y además con el modelo que nosotros ocupamos de acompañamiento psicosocial, pues toca aterrizar estas ideas porque desde ahí sí es necesario, que esa es como la parte uno, que cuando damos estas capacitaciones o hablamos de estos temas es, hay que abrir la mente, ¿no? Porque tú lo que bien referías en este primer bloque es decir, bueno, a ver, sí, sí hay un orden social, ¿no? De lo que le toca a las mujeres, de lo que les toca a los hombres, pero ese orden social, lo que hay que hacer a partir de esa mente abierta es, ajá, ¿y quién lo creó? ¿No? O Ujú. sea, ¿quién dijo que a nosotras nos tocaba hacer tal cosa o quién dijo que a los hombres les tocaba hacer esto? ¿No? Y pensar la perspectiva de género es pensarla desde esta forma amplia, en donde pues sí incidimos, pues sí interaccionamos, pero lo debemos hacer a partir de esto que estás mencionando, ¿no? O sea, hace poquito veía un TikTok, ¿no? Que de estas burlas que les quieren hacer a las feministas, y es un chico que está en la calle en España y le pregunta, de acuerdo a la ley, ¿qué es lo que la ley me permite a mí que a ti no? Y de pronto
ahí dije, pues es que estamos entendiendo mal todo, ¿no? Evidentemente la chica se quedó callada porque sí, la realidad es que en la ley no va a decir que hay distinciones. En la ley dice que todos somos iguales. Entonces, no, la pregunta no era por eso, estaba amañada, evidentemente, la pregunta, sino más bien es, ¿de qué nos sirve tener tantísimos ordenamientos jurídicos que nos dicen que somos iguales o que tenemos, y no por pensar que somos iguales, iguales, ¿no? Sino en esta cuestión de iguales ante la ley, ¿no? Mm. Y desde esa visión pues entonces lo que nos estamos enfrentando es a decir que la realidad es que aunque tengamos disposiciones normativas, no podemos ejercer los derechos de manera igualitaria. Ese es el meollo del asunto. Entonces, qué fácil salir a hacer esas preguntas tratando de evidenciar a partir de una pregunta errónea, ¿no? Y a partir de seguir fomentando esta creencia que entonces pues ¿por qué tenemos más derechos nosotras, no? Somos privilegiadas, ¿no? Pues los tenemos porque hay una sociedad desigual, ¿no? Pero creo que andamos sobre los tiempos. Ujú. Sí, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos aquí a Reivindicando Derechos? Muy bien, pues regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de nuestro corte comercial a su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la perspectiva de género. Norma, cuéntanos un poco más. Pues mira, un poquito de esto que estábamos platicando, ¿no? De cómo sí necesitamos ampliar nuestra mente porque hay que ir quitando de alguna manera esas creencias que ya hemos ido interiorizando en este deber ser que decíamos, ¿no? De lo que nos toca a los hombres, de lo que nos toca a las mujeres. Pero si nosotros lo redimensionamos, ¿no? Con esta idea de, ya tú misma lo has dicho, 51% somos más mujeres. Entonces se me hace de pronto como inconcebible que seamos un poquito más de la mayoría y que sigamos viviendo en un contexto de desigualdad y de opresión a partir de esas creencias, ¿no? Es un poco, y ni siquiera quisiera entrar a una cuestión de juicio de valor, pero es un poco como que de pronto yo te cuento una historia y esa historia la he ido replicando y replicando y replicando y replicando y ya nada más uno escucha la historia y ya como que en automático la asume, pero de pronto no nos ponemos a cuestionar, ajá, pero ¿y quién narró eso, no? ¿A partir de qué? Es tanto como que traigamos a nuestra realidad ideas de siglos pasados en donde ni siquiera la sociedad de la que estaba en el pasado es la que es hoy día, ¿no? O sea, pensémoslo tan solo en temas de tecnología, ¿no? ¿Cómo antes iba a ser posible que nos pudiéramos comunicar a través de un clic con alguien que está a miles de kilómetros, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos también plantear una sociedad a partir de creencias que traemos arrastrando como un lastre y que nos va diciendo que unos valen más que otros, ¿no? Pero desde acá lo que nos damos cuenta es que la perspectiva de género nos ayuda a justamente ir limpiando todas esas creencias que vamos desarrollando, que nos van inculcando, para de pronto decir, aquí hay algo que no checa, ¿no? Aquí hay algo que aunque tú me estás diciendo que a mí me toca cuidar a los niños, híjole, como que a mí eso de tener hijos nomás no me hace sentido, ¿no? Entonces, esa como pequeña espinita que vamos teniendo es lo que nos hace dudar y cuestionar y es la pauta para cambiar como estos patrones, ¿no? Pero de pronto, si quisiéramos nosotros englobarlo a diferentes áreas, pues evidentemente la perspectiva de género cruza por muchas materias. Nos vamos a enfocar evidentemente a la que tenga que ver con la naturaleza jurídica, porque pues se investigan hechos jurídicos. Y la importancia de este programa es que hoy no vamos a tener invitados porque nosotras vamos a estar platicando de todos estos rubros. Entonces ahí sí tú pregúntame, Celsin, qué dudas tienes en relación a la perspectiva de género y de ahí vamos platicando más. Cuéntame. Me parece muy bien. Oye, y entonces, ¿en dónde se pone hincapié a partir de la perspectiva de género?
Bueno, en un primer momento tendríamos que hablar, y eso es necesario, platicar que si hay una redistribución, o sea, o que necesitamos una redistribución de las actividades tanto públicas como privadas de hombres y mujeres, ¿no? Porque entonces cuando nos vamos a los roles que tú señalabas en un inicio, pues hablamos de lo que le toca a las mujeres y lo que le toca a los hombres, pero es ahí donde tenemos que cuestionar, ajá, ¿a partir de dónde? Porque cuando vemos esas ideas como tradicionales, pues nos damos cuenta que en uno se inclinan más ciertas cosas y lo que estamos buscando es esa redistribución equitativa porque estamos hablando de que hay una igualdad. También porque necesitamos hacer una justa valoración de diferentes trabajos, ¿no? Como la crianza, los cuidados y las tareas domésticas, que tú también ya lo habías mencionado. En términos como generales, hay muchas otras actividades, pero estas en específico son las que han permitido el sometimiento de las mujeres, ¿no? Con esto que tú decías del determinismo biológico, ¿no? Es que ya está en nuestros genes esta idea de casi casi de agarrar una escoba, ¿no? Como si eso ya fuera como en automático, o que el instinto materno solamente lo tenemos nosotras, no nadie más. Y pues nada más falso que eso, porque en realidad es, pues todos podemos aprender a hacer funciones, ¿no? Como barrer, trapear, lavar trastes y demás. Todos podemos aprender a cuidar un niño y todos podemos cuidar a otros individuos, ¿no? No nada más es una cuestión que nos surja a nosotras. Y eso lo que va a ir cambiando precisamente son esas estructuras sociales, esos valores, esas reglas, pues todos esos elementos que inciden en la reproducción de la desigualdad. También porque a través de estos entendimientos vamos a lograr empoderamientos y también autonomía de aquellos grupos que hemos determinado que viven en opresión. Entonces, desde ahí cambiamos las estructuras y entonces podemos trabajar en esta idea de, sí, yo puedo hacer cosas, ¿verdad? Y a veces a veces lo pongo en las clases como algo muy burdo, ¿no? Esta idea de, es que porque si quieren igualdad, ¿por qué no cargan el garrafón, no? Así de, a ver, ¿cómo te explicamos? No, no es el garrafón, ¿no? Porque pues también va a haber un hombre débil que no pueda cargar ese garrafón. Entonces, no es la fuerza que tenemos, sino todo ese control social que nos ha dicho que de verdad no podemos cargar un garrafón, ¿no? Por poner ese ejemplo, y que solo los hombres, casi casi con un dedo, porque tienen esa fuerza innata, entonces ellos sí pueden hacerlo. Entonces, desde ahí vamos también cambiando a considerar que no hay cosas femeninas y masculinas. Eso lo ponemos nosotros y que cuando nosotros hacemos ese análisis a conciencia, ¿no? De verdad, con una intención de entender por qué se dan estas desigualdades, pues nos vamos a dar cuenta que hay razones que generan esta discriminación, que no hay una predisposición biológica o que si de pronto siguen queriendo tener esa visión, pues eso no es lo que por sí solo provoca ciertos comportamientos y entonces no hay estos comportamientos exclusivos de un solo sexo y desde ahí sí es más fácil que distingamos estos rasgos y estas conductas humanas. Entonces, el nivel de análisis va a ser sexo, género y orientación sexual. Y esta es también una de las claves para los temas de la perspectiva de género. Perspectiva de género no es sinónimo de mujeres. Perspectiva de género es encontrar las desigualdades en este sistema que marca el deber ser de hombres y mujeres. Y en el deber ser, por eso también entra mucha confrontación cuando hablamos de las comunidades LGBTI, porque son hombres y mujeres que se están saliendo de ese patrón que hemos diseñado y que desde ahí genera afectaciones, ¿no? Entonces, no nada más es perspectiva de género mujeres, sino también incluso la perspectiva de género cruza por el quehacer de los hombres, ¿no? Y desde ahí podemos desmitificar muchas nociones a partir de estos conceptos. Y entonces, bueno, yo pienso que existen sesgos, ¿no? En estos temas de género. ¿Cómo impactan estos sesgos? Pues es que ¿O el en dónde? problema, Ajá. es que el problema es que como todo esto lo construimos a partir de las relaciones sociales, el sesgo lo vas a ver en todo, ¿no?
en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la participación política y social, en el trabajo, en todo donde nos desenvolvamos. Ya en un primer, en otros programas hablamos, por ejemplo, de los tipos y las modalidades de la violencia, que aunque se habla en temas de violencia de género contra las mujeres, ahí lo que nos no, pudimos dimensionar es que tenemos un plano individual y tenemos un plano social, ¿no? Nuestra familia, nuestros entornos y luego donde trabajamos, donde nos desarrollamos, etcétera, ¿no? Como de un nivel micro a un nivel macro. El problema es que esas desigualdades están en todos lados y por eso es que es más difícil interiorizar y visibilizar esos roles que hemos ido, a veces son tan normales, ¿no? Los asumimos como que así son Ujú. y que no se pueden cambiar, que eso impacta en muchas otras nociones. Y a lo mejor yo puedo haber trabajado todo este entendimiento de la perspectiva de género, pero la realidad es que cuando yo me inserto en otros colectivos, tal vez esos otros colectivos o esos otros ámbitos no lo han trabajado y entonces se van a seguir reproduciendo las desigualdades, las opresiones y demás. Entonces, el problema es que está en todos lados, ¿no? Y que desde ahí, pues, el labor hormiga es cada vez más complicada, ¿no? Sí, y entonces, ¿por qué es importante la perspectiva de género? Porque a través de la perspectiva de género podemos evidenciar precisamente que hay condicionantes y que esas condicionantes no son biológicos, ¿no? Sino parten de esta estructura social. Y lo más trascendental de todo esto, y es lo que de pronto da un poco de esperanza, mucho trabajo, pero un poco de esperanza, es que esto es un aprendizaje social. Es decir, así como lo aprendimos, lo podemos desaprender. Hace poquito, ya porque estamos sobre los tiempos también, y podemos hablarlo en otro bloque, hace unos días estaba en una pequeña despedida de soltera, ¿no? Y me tocó darle un consejo a los novios. No, no les voy a contar cuál fue el consejo, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando vimos pues esta idea, ¿no? De seguir como un patrón tradicional, em, una de las cosas que fue como el inicio de mi intervención fue, pues tú sabes a lo que me dedico y tú sabes lo que hago, ¿no? Y básicamente eso es a lo que nos dedicamos, a enseñarles a las personas a desaprender estas nociones que terminan oprimiendo a los colectivos, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esa idea para podernos ir a la pausa, ¿te parece? Me parece muy bien. Entonces, vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos a su programa Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de nuestro segundo corte comercial a su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la perspectiva de género. Norman, ahora es nuestra invitada y nos está platicando un poco sobre este tema. Entonces, ¿qué, qué, pues, cuáles son estos, pues, no sé si llamarlo problemas o algo, o esto que nos evita el practicar o el poner en uso la perspectiva de género? Bueno, como ya habíamos estado platicando, hay un entorno social, ¿no? Esto tiene que ver también con cuestiones como de sexismo, ¿no? De esta idea de, bueno, entonces solo las mujeres son como estos seres inferiores y solo lo masculino es lo que vale y es el único referente y demás, ¿no? A partir de ahí, pues tenemos muchas presunciones culturales con este arraigo histórico, ¿no? De esta idea de la debilidad, la vulnerabilidad, que asumen sobre ciertos colectivos y eso es lo que va definiendo que creamos nuestros prejuicios y los estereotipos, ¿no? Estas nociones que a veces no tienen un verdadero sustento o un sustento crítico, por así decirlo, de estas nociones del deber ser de lo que platicábamos. También porque en muchas circunstancias, a partir de esta noción social, justificamos muchas de esas creencias, ¿no? Esos deber ser
Sí, pues es que toda la vida ha sucedido así. Sí, pero el que haya sucedido siempre así no quiere decir que sea correcto, ¿no? Por eso era lo que hablábamos un poco de estas nociones sociales que hemos ido arrastrando. Bueno, la parte de la perspectiva de género lo que nos dice es que hay que ser críticos de todos esos elementos. ¿Por qué? Porque hay muchas medidas que asumimos como incluso naturales, ¿no? O también con muchas nociones que creemos que no están afectando, que son neutrales, pero que cuando hacemos la aplicación directa, ahí sí ya empiezan a haber estas desigualdades. También porque seguimos teniendo esta noción de considerar o plasmar que hay modelos únicos sobre la feminidad y la masculinidad, ¿no? Sí, y eso lo platicamos luego en las clases y decimos que es como una especie de trajecito sastre, ¿no? Que se corta a la medida de ese modelo único. El problema es que a veces no cabemos en ese traje, ¿no? No tenemos esos cuerpos, y no nada más por los cuerpos en sí, sino por toda la dimensión que viene, pues no cabemos en esos estándares que se han fijado. Y también puede, en muchas nociones, lo hemos tenido tan introyectados, lo asumimos como normal que a veces no nos damos cuenta que somos discriminadas, ¿no? Por poner un ejemplo muy burdo, muy burdo, ¿no? Esta noción de si estamos viendo que en la calle una pareja se está peleando y nos involucramos, que sea la propia la mujer la que diga, no, pero ustedes no se metan, ¿no? Mi esposo me pega porque le importo, ¿no? En muchas ocasiones no nos damos cuenta que estamos viviendo en una situación de discriminación o de desigualdad. Además, también, pues, esta idea que el ejemplo que poníamos en el primer bloque, ¿no? De creer que solo la norma va a solucionar todo. Y la realidad es que no es así. Mientras la norma también se cree por personas que no han hecho este análisis crítico y que hay autoridades que tampoco hagan este análisis crítico al aplicarla, entonces vamos a seguir teniendo desigualdades y discriminación, porque sí, ahí está la norma, pero no necesariamente se aplica. También tomar en consideración que la cultura no es universal ni es atemporal. ¿Esto qué quiere decir? Que la cultura que tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, no es lo mismo que en el norte del país, no es lo mismo que en el sur del país, no es lo mismo que en España, no es lo mismo que en Francia, no es lo mismo que Estados Unidos, y que tampoco es la misma sociedad siempre, ¿no? Vamos cambiando, vamos evolucionando. Con el ejemplo que poníamos de la tecnología, es como la clara visión de decir que todo va evolucionando, todo va cambiando. Si lo estamos haciendo en un plano de tecnología, ¿por qué no lo podemos hacer en una cuestión de relaciones personales? Y también esta idea de asociar a las mujeres con lo natural y a los hombres con lo cultural, ¿no? Es decir, que si de pronto nosotros no cubrimos ese estándar, entonces ya nos vamos a la visión de, entonces se está saliendo de esta regularidad y por eso en muchas ocasiones esa es la justificación para la violencia, ¿no? ¿Cómo no queremos que estos colectivos salgan y reivindiquen derechos, entonces mejor nosotros los oprimimos a través de la violencia porque se están saliendo de esas reglas, ¿no? De ese traje sastre del que hablábamos. Entonces, desde ahí, lo que estamos buscando a través de la perspectiva de género es que pasemos pues de esos estadios de considerar que solo lo masculino vale, que solo lo masculino tiene voz y que todo aquello que es femenino, pues no necesitamos considerarlo porque pues nosotras que podemos aportar a la sociedad, ¿no? Y cuando haces estos análisis críticos, pues te das cuenta que no, que al final participamos y que incidimos y que desde ahí hay que hacer muchas otras nociones y la labor de la perspectiva de género es sí hacer un poquito más, porque es quitarnos esas telarañas, pero esa es la única forma de generar condiciones de igualdad para todas y todas en el ejercicio de derechos, ¿no? Y entonces, esta perspectiva y esto que nos has estado platicando, ¿cómo lo podemos relacionar? No sé, un ejemplo. Más que nada para que quienes nos escuchan tengan como un poquito más de noción y estén más abiertos al tema. Pues mira, ahí en la dogmática o en los estudiosos encontré un ejemplo que yo creo que es el más clarito para todos estos temas.
Pensemos en la idea de la maternidad y la paternidad, ¿no? Y el cuidado de los hijos. Entonces, cuando las personas se insertan al mundo laboral, pensémoslo en este plano igualitario, ¿no? Se insertan al mundo laboral y tenemos hijos, ¿qué hacemos con los hijos, no? Pues no nos los podemos llevar a la escuela, al trabajo, o saliendo, los vamos a llevar a la escuela, pero saliendo de la escuela, si ellos salen a las, no sé, a la 1, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer si yo salgo a las 5 de la tarde? Entonces, se empezó a hablar como una prestación social este tema de las guarderías, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos la perspectiva de género a esta figura? Primero, porque tendríamos que entender que la feminidad no predispone a las mujeres a realizar ciertos trabajos. Es decir, como somos mujeres, entonces a nosotros nos toca cuidar a los hijos. Bueno, pero también es otro ser humano, ¿no? Entonces también otra persona que no sea una mujer podría también cuidarlo, ¿no? Y entonces el Estado, cuando hace esta regulación de tener este tipo de centros, eh, empieza a tener como discusiones a partir de esos sesgos que no traen perspectiva de género. Por ejemplo, si de pronto yo digo desde una política de Estado, si hay más guarderías, entonces seguramente las mujeres van a seguir teniendo más y más hijos, ¿no? Porque entonces ya va a haber alguien que los cuide. O no necesitamos que los hombres tengan este servicio de guarderías porque asumo, ¿no? Desde esta visión, que va a haber que él tiene una mujer y que esa mujer cuida a los hijos, la casa, etcétera, ¿no? Entonces, como para qué un hombre podía requerir servicios de guardería. La realidad que tenemos en este contexto es que las mujeres que trabajan en una función de remuneración, ¿no? Porque todavía aparte tendremos que hacer un análisis de los trabajos no remunerados, pero pensemos en aquellas que sí salimos a trabajar, que sí nos desempeñamos y hay un recurso que nos pagan, tal cual en nuestro salario. Se ha demostrado que las mujeres que trabajamos tenemos menos hijos. Además, y ahí podremos hacer una decantación de por qué y demás, pero pensémoslo desde esta visión de mientras más trabajas, pues sí, menos tienes oportunidad de, pues de pronto tener los 12 hijos, ¿no? Que nuestras abuelas luego tenían. Además, también sin guarderías, pues es más complicado que las mujeres se inserten a la fuerza laboral, porque entonces, ¿dónde pongo a los hijos? ¿Quién me va a ayudar a cuidarlos? Y en ese entonces, pues si no tenemos una política de Estado que cubra todas esas necesidades, entonces nosotros mismos como Estado estamos obligando a que las mujeres se queden en su casa. Y ahí es donde seguimos reforzando estos estereotipos y estos prejuicios y seguir asumiendo que lo natural es eso, ¿no? Que nos quedemos en nuestras casas porque ¿qué tenemos que andar haciendo en una oficina, en una dependencia de gobierno y demás? Entonces, la perspectiva de género lo que nos dice es que es necesario repartir las responsabilidades familiares, distribuir las tareas y entonces sí también apoyar los servicios colectivos. Entonces, y aquí, insisto, me gusta este ejemplo porque podemos ver la parte social, la parte individual, la parte familiar y la parte comunitaria, ¿no? Y la labor del Estado. Si el Estado no aplica políticas públicas con perspectiva de género, porque no ha hecho ese análisis crítico, entonces sigue reproduciendo las desigualdades. Sigue diciendo a los hombres, en este ejemplo de las guarderías, que no necesitas tener una guardería, que es más, ni siquiera lo exijas, porque entonces, insisto, siempre va a haber alguien más que te va a salir del paso y va a haber alguien más que la cuide. Y a las mujeres nos está diciendo que para qué le apuntas hacia arriba, ¿no? Síguete quedando abajo, síguete quedando en las labores del hogar, que ese no es trabajo remunerado, o sea, es trabajo, pero no se percibe un salario. Síguete quedando ahí, sigue quedándote con una noción de no poder expandir tus horizontes y sigue sobre el yugo de un hogar que tú tienes que hacerte cargo. Y con esto no quiero decir que está mal, ¿no? Que aquellas que eligen hacer eso, pero a lo que voy es que también qué tanto de esa elección no es la tuya, ¿no? No es que tú quisiste quedarte, sino toda esa presión social, todos esos obstáculos impiden que podamos crecer más allá de incluso estas nociones de entender que ni siquiera tenemos capacidades, ¿no?
las capacidades están ahí, el problema es que no nos dan las herramientas para desarrollarlas. Entonces, este ejemplo me gusta, insisto, porque lo podemos plantear desde esa visión general, ¿no? Y también está el otro lado, ¿no? Que hay mujeres que quieren tener hijos, pero quieren seguir trabajando. Y Ajá. pone, ¿no? Esta parte de la sociedad, pues es que decídete, ¿no? O quieres tener hijos o quieres ir a trabajar. Pues es que Ujú. quiero las dos cosas y puedo hacer las dos cosas. Y si hay alguien que se está ofreciendo a cuidar mis hijos, porque también en mi trabajo me están ofreciendo esta parte, pues lo voy a hacer. Pero de todas formas, la sociedad sigue viéndolo mal, ¿no? O sea, pues es que Exacto. tienes que quedarte en tu casa y cuídalos. Pues Ujú. no, no, no quiero, ¿no? Y muy independiente, ¿no? De lo que la sociedad diga, pues es que también es tu decisión, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? A los derechos de las mujeres, sí, sí hay derechos de las mujeres que son esa parte, justo, ¿no? La Ujú. reproducción, los derechos sexuales, en donde, pues como mujeres, pues vas a decidir, pues sí, sí quiero y también puedo hacerlo, pero seguimos en esta parte donde la sociedad no, no le parece nada. Y Exacto. no. Y entonces, hay un término en la perspectiva de género que es la transversalidad. ¿Qué es la transversalidad? Es que justamente ya partiendo de estas nociones generales, es que, ¿te acuerdas que decíamos que toda esta cuestión de la desigualdad cruza por diferentes ámbitos? Cuando hablamos de la transversalidad de la perspectiva de género, lo que estamos diciendo es este análisis crítico del que estamos hablando para poder visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres, tiene que permear en todo el ámbito del Estado. Visto desde la visión que el Estado es el que regula, ¿no? Las relaciones o la forma en cómo nos vamos a desenvolver, porque no necesariamente las relaciones humanas. Pero entonces lo que está diciendo a través de la transversalidad de la perspectiva de género es, en toda acción que tú hagas como Estado y que va a influir en el actuar de la población, necesitas incorporar la perspectiva de género, porque la desigualdad está en todos lados. Entonces, a nivel Estado, como tú tienes que responder para frenar esa desigualdad, erradicar los prejuicios, la violencia y demás, entonces tu actuar debe de partir de la transversalidad de la perspectiva de género, es decir, que todas las instancias, presidencia, instancias de procuración y administración de justicia, los temas de salud, de educación, culturales, etcétera, todo debe ya de traer perspectiva de género. Ah, y entonces, ¿por qué ya hablando un poco más de los temas que nosotros acá manejamos jurídicamente, por qué es necesario incluir esta perspectiva de género en las investigaciones de violencia de género o contra las mujeres? Ujú. Porque mucho de la violencia, como lo hemos hablado en otras del otro de los programas y las problemáticas en general, parten de esta noción de creer que las mujeres son cosas, ¿no? Mm. Y que sobre las cosas yo puedo disponer incluso a través de la violencia. Entonces, si nosotros no traemos a la parte de la investigación, no traemos ese análisis crítico para determinar si en ese caso en particular hay estos prejuicios, hay estos estereotipos que han dado pie a la vulneración del derecho, no voy a tomar en cuenta todos esos elementos en mi investigación. Yo solamente me voy a quedar con la idea central. Es que es violencia familiar. Sí, es violencia familiar, pero es que esa violencia familiar viene de todo este contexto en donde definimos que lo masculino vale más, lo femenino vale menos, lo femenino tiene roles específicos. Entonces, si no cruzamos ese nivel de análisis en las investigaciones, es como que fuéramos con los ojitos cerrados, ¿no? Por eso en la perspectiva de género lo marcan como unos lentes, ¿no? Porque precisamente es ponerte esos lentes para poder analizar ese enfoque crítico y decir, aquí sí hay un contexto de violencia de género que incidió en la comisión delictiva, que no todos los casos, ¿no? Tienen ese matiz, pero cuando tienes una manifestación directa de la víctima que tiene que ver con esa noción, entonces sí te obligaría a hacer ese cruce. Pero de entrada, partiendo con la pregunta anterior de la transversalidad, sí o sí la tienes que aplicar, ¿no? Mm. Y entonces, siempre que exista una mujer en una investigación, ¿se debe de aplicar la perspectiva de género?
No necesariamente, tendríamos que ver el tipo de delito, ¿no? Porque si estamos hablando en este tema, ¿no? De la violencia familiar, y si hay una noción, no sé, y no la dejaba ir a trabajar porque su función era en la casa y demás, ahí sí puedes ubicar esas desigualdades. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, vayamos en un vehículo, ¿no? Y choquemos. Sí, en ese contexto hay mujeres involucradas en el delito, sí, pero el delito en sí no es necesario que hagamos el análisis de la perspectiva de género porque eso es un delito común, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí tiene una matiz muy particular y eso es bien importante que lo mencionemos porque a veces con esta difusión, ¿no? Que se ha hecho, que lo agradecemos, por supuesto, de denuncia a la violencia de género y demás, a veces se cree que violencia de género es un delito, ¿no? Y no, o sea, no existe, o al menos aquí en la Ciudad de México, no existe el delito de violencia de género, sino que hay ciertos delitos que pueden ser a raíz de la violencia de género. Entonces, tenemos que traer el cruce a través de los análisis contextuales de por qué ese caso en específico sí trae un componente de violencia de género. O igual para comunidades comunidades LGBTI o hombres que son violentados porque se han salido de ese patrón que se ha dispuesto. Entonces, no necesariamente, aunque en ciertos contextos sí tenemos que tratarlos de inicio a partir de la perspectiva de género, como en el caso del feminicidio, ¿no? Entonces ahí yo investigo como si fuera un feminicidio y voy decantando y si en algún momento determino que ahí no hay una razón de género, entonces ya lo puedo seguir investigando como un delito común, pero de entrada parto de ahí porque ahí es donde entra lo que habíamos platicado del deber reforzado. Como yo ya sé que se vulneró el derecho, entonces tengo que hacer poquito más para determinar si ahí hay violencia de género. No, no hay. Ah, bueno, entonces me sigo investigando normal, ¿no? Y entonces, ¿cómo se aplica esta perspectiva de género en las investigaciones de violencia de género contra la mujer? Pues ahí tendríamos que echar mano de lo que platicábamos de los análisis contextuales, saber qué está pasando en ese entorno de esa víctima, qué es lo que incidió para que el agresor cometiera esa conducta delictiva, qué tanto de ese comportamiento del agresor viene influenciada por estos prejuicios y estos estereotipos, qué tanto de las herramientas que usó, por ejemplo, para la comisión delictiva, tienen que ver con esta idea de seguir humillando, de seguir imponiendo ese orden establecido, ¿no? A partir de ahí, pero a veces no nada más se da con el análisis del delito, ¿no? O del tipo penal que priva de la vida a otro, ¿no? Porque a veces la materia penal es muy cuadrada, entonces tal vez desde ahí no lo vamos a ver, pero es donde necesitamos jalar peritajes específicos para que nos ayuden a clarificar todo eso. Y en muchas ocasiones, peritajes como trabajo social, antropología social, nos dan ese panorama amplio donde podemos visibilizar que ahí sí hay temas de violencia de género. Muy bien. Pues creo que estamos en tiempos. ¿Qué te parece si vamos a nuestro último corte comercial y regresamos a seguir platicando, ya dar cierre a este programa? Y pues venimos a su programa Reivindicando Derechos. Muy bien, volvemos. Regresamos a este su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la perspectiva de género. Y bueno, Norma, entonces ya nos platicaste sobre cómo aplicar la perspectiva de género en las investigaciones. Ahora, ¿cómo el juzgar con perspectiva de género, qué significa? Ah, bueno, es que hay como dos momentos durante la investigación de un hecho delictivo. Cuando investigamos y recabamos ciertas pruebas y luego cuando esas pruebas las llevamos ante un juzgado, un juez, y valora esas pruebas. Valorar las pruebas desde la perspectiva de género es también otra dimensión de análisis, porque en muchas ocasiones valoramos a partir también de esos sesgos que tenemos, ¿no? En muchos temas, por ejemplo, en cuestiones de delitos sexuales, lo hemos visto mucho, ¿no? En estas nociones de
¿Y por qué la víctima no denunció antes? Pues porque el proceso de una agresión sexual es muy complicado, ¿no? Y en un contexto de estas opresiones y demás es más difícil, porque entonces tú estás esperando que las mujeres se comporten de una manera. Y a partir de esa manera, entonces tú quieres que todas ellas, ¿no? De alguna manera sigan ese mismo patrón. Pero cuando tú haces una valoración de un hecho delictivo y has traído a la investigación pruebas que no necesariamente tienen que ver con esta visibilización de que el delito tiene una connotación de violencia de género, entonces el juez también tiene que quitarse todas esos prejuicios, esos estereotipos para mirar el hecho con esa visión de perspectiva. Y lo mencionamos porque ahí hay un protocolo que ha hecho la Suprema Corte, ya lo he ido actualizando, hoy está más gordito. Nosotras se los recomendamos mucho porque trae incluso hasta muchos ejemplos como el valorar una prueba, si no lo haces con perspectiva de género, puedes revictimizar a las personas, ¿no? Como este que les decía de las agresiones sexuales. Pues es que, ¿cómo no, Celsin? ¿Cómo no querías que te pasara eso? Si ve cómo estás vestida. A ver, ¿y eso qué tiene que ver con el hecho delictivo, no? O sea, si el tipo penal, no sé, del abuso sexual no dice nada de las ropas, como por qué tú lo traes dentro del juzgamiento, lo traes a colación. ¿Por qué eso te sirve para valorar una prueba que no tiene nada que ver, ¿no? O asumir ciertos comportamientos también de las víctimas. Y esto, insisto, se da mucho o es más visible en temas de agresiones sexuales, ¿no? Es que, a ver, si tú me estás diciendo, sin que te agredieron sexualmente, como por qué al siguiente fin de semana te fuiste a una disco, pues porque quieres, ¿no? O sea, ¿eso qué tiene que ver? Ujú. Entonces empezamos, el problema es que cuando el juzgamiento no se hace con perspectiva de género, de alguna manera estamos esperando un comportamiento específico, tanto de la víctima como del agresor, y eso es lo que no puede suceder cuando estamos haciendo este tipo de análisis. Entonces, implica que también los juzgadores hagan esta visión crítica y todavía algo más, que cuando yo me estoy dando cuenta como juez que dentro de la investigación no hay nada que me permita demostrar que eso se cometió a partir de violencia de género, entonces yo puedo pedir de oficio que se alleguen de otras probanzas para que me ayuden a visibilizar, porque al final yo voy a resolver. Y si para mí no está siendo claro, pues necesito esos contextos, ¿no? Ujú. Y entonces cuando en las investigaciones ya se aplica la perspectiva de género, ¿se puede evaluar la aplicación de la misma en servidores públicos? Sí, sí es posible. De entrada, pues ya organizaciones de la sociedad civil como nosotras, es como no sencillo, pero ya más o menos podemos ubicar dónde nos están aplicando todos los estándares en esta materia. Pero además porque también se supone que ellos pasaron por un proceso de capacitación, Ujú. pasaron por un proceso de vigilancia y sí, a veces en algún momento una vez me preguntaban, ¿no? ¿Cómo vemos si un dictamen en fotografía tiene perspectiva de género? Pues no es que uno le ponga ahí un sellito, ¿no? O sea, sino más bien es la forma como tomas las fotografías. Si estás investigando un feminicidio, pues los estándares internacionales te dicen que hay que tomar fotografías de la zona donde encontraste el cuerpo, los alrededores, el acercamiento, las ropas, el detalle, que si en tu cabello tenías una ramita, pues que la ramita que recabe, o sea, ampliar como ese panorama. Entonces, sí, sí se puede ver cuando un peritaje trae esos sesgos y no aplican la perspectiva de género. Mm. Y bueno, hemos estado platicando de esto y en algún momento hemos escuchado el término interseccionalidad. Ujú. ¿Qué es la interseccionalidad? Bueno, esto está enfocado más a las cuestiones de mujeres, violencia de género Ujú. contra las mujeres, ¿no? La interseccionalidad es como una figura que se empezó a hablar desde los feminismos negros, ¿no? Cuando empezaron a trabajar toda esta temática del feminismo, pues empezaron a ver referentes, ¿no? Pero curiosamente eran referentes que, pues dentro de estos sistemas de opresión,
no es que no fueran oprimidas, pero todavía había todavía abajo más opresiones. Entonces los feminismos negros empezaron a decir, ajá, sí, están hablando de que las mujeres no tenemos los mismos derechos o las mismas oportunidades, pero ¿quién está saliendo a decirlo? Mujeres blancas, posicionadas, burguesas y demás, ¿no? Entonces dijeron, aquí algo no está, o sea, estamos de acuerdo con lo que estás diciendo, pero estás invisibilizando otras nociones. Y entonces la interseccionalidad empezó como esta parte de decir sí, pero también dentro del colectivo de mujeres hay otras realidades y hay otras circunstancias que deben de ponerse sobre la mesa para hacer el análisis. Entonces, no es lo mismo hablar de las opresiones de las mujeres en términos generales y luego enfocarnos a la opresión de las mujeres que viven en Fuentes del Pedregal que las mujeres que viven en la Sierra Sur de Guerrero, ¿no? Mm. Entonces, sí, las dos vivimos en opresión, sí, pero no es la misma opresión. Entonces, en la interseccionalidad lo que te dicen es hay que cruzar todas las condiciones que generan desigualdades, que generan opresión, para poder atender de manera más precisa, ¿no? O para ser más efectivos. Porque sí, sí le puedo dar una ayuda a la mujer que vive en las lomas porque está siendo víctima de violencia familiar, pero las ayudas que le dé a ella van a ser pues de pronto menos que las que yo les tenga que ayudar a la mujer que vive en la sierra de Guerrero. Mm. Entonces, la interseccionalidad es otro nivel de análisis que nos hace mirar desde otro enfoque o desde un enfoque global todas las particularidades que como colectivo sufrimos y cómo se insertan cada una de ellas para hacer el abordaje tanto para temas de investigación como para políticas públicas, como para acciones del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí iría ese término. Pues muy bien, pues muchas gracias por contestar estas preguntas. ¿Algo más que quieras pues abonar a al programa? Pues yo de pronto me parece que, digo, ahorita lo tocamos como muy general, ¿no? Las nociones básicas, pero lo único que de pronto me quedaría, ¿no? Y que me gustaría que el auditorio también se quedara con esa idea es la perspectiva de género y mucho que lo recogen las teorías feministas, no es una ideología, ¿no? No es algo de si queremos creer o no creer Ujú. porque me parece que cuando hacemos una inmersión directa nos damos cuenta que sí, que las mujeres no estamos en ese plano de igualdad, ¿no? Sí normativa, ¿no? Sí de pronto de lo que dice la ley, pero efectiva no. Y cuando nosotros empezamos a hacer ese análisis crítico, cuando nos damos cuenta que en realidad hay algo que no está bien, toca voltear y hacer cambios desde lo chiquito para poder lograr cambios macro, ¿no? Entonces, me parece que nosotras, con lo que hemos visto en la organización, todavía hay bastantes pendientes, todavía no se entiende esta temática, a veces ni como propias víctimas lo entendemos, evidentemente ellas tendrán su propio proceso. Muy particular porque hay otros contextos que hay que abordar, pero sí necesitamos seguir hablando de perspectiva de género porque no es una generalidad, ¿no? Ujú. Y que a pesar de las capacitaciones que se han impartido a incluso, ¿no? Servidores públicos, pues sigue siendo nula, ¿no? Las investigaciones que, por ejemplo, tenemos acá, nada de perspectiva. Y No. pues eso también imposibilita, ¿no? O inhabilita el que, las autoridades sigan haciendo las investigaciones y nosotros como organización y como asesoras jurídicas, pues, ¿para dónde vamos, no? O sea, no podemos Ujú, voltear a ningún lado. Y pues evidentemente las víctimas, pues son las que pues llevan las de perder justo por esto, ¿no? ujú. Por la falta de perspectiva de género. Pero pues, Correcto. sí, pero pues creo que fue un programa bastante completo. A expensas de que nos falta muchísimo, ¿no? Porque es un tema muy amplio, Sí. lo platicábamos al inicio, pero creo que esto nos da pues para hablar de más cosas, ¿no? Sobre esto Ajá. y en otros ámbitos. Y yo creo que ahí podríamos invitar al auditorio a que si tienen dudas, porque ahorita, insisto, lo hablamos como muy general,
pero que si tiene dudas específicas, ¿no? De cómo en ciertos contextos implica aplicar la perspectiva, pues que nos busquen y podríamos armar también programas como desmenuzando esas temáticas, ¿no? Me parece muy bien. Y pues bueno, entonces pues concluimos nuestro programa del día de hoy. Esperamos que pues haya sido de su agrado y pues nos vemos en la siguiente transmisión. Muy bien, pues cuídense mucho y estamos viéndonos la siguiente semana. Bye, bye. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.